Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda clase del curso del Examen Nacional de Residencias Médicas 2024. Recordemos que estamos en el área de traumatología y en esta segunda clase pasa la continuación de la anterior. Estamos en el sistema de lo básico, lo esencial, solo que ahorita vamos a empezar a abordar lo que son las fracturas. Voy a comenzar del miembro superior y voy a terminar hasta el miembro inferior. Voy a hacer una pequeña introducción de todo el contenido para que podamos entender con claridad todo lo que son las estructuras del miembro superior, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que el miembro superior va a haber una zona distal proximal. Si recordamos los elementos básicos de la anatomía, tenemos que la clavícula va a iniciar junto con el complejo de la escápula. Todo esto a nivel de articulación se encapsula lo que es el complejo de la articulación del hombro, solamente que esa parte la vamos a ver más adelante en patologías propias del hombro. Ahorita de mientras nos vamos a concentrar en las fracturas de estas dos estructuras anatómicas. Tenemos el húmero, el olecranon, que conforman parte del brazo, de la articulación del brazo. Tenemos los huesos del antebrazo y tenemos las propias de la mano, los huesos propios de la mano, los metacarpianos, las falanges, y vamos a tener un apartado especial, eso sí va a ser una clase adicional, que es la de mano traumática. Vamos a platicar acerca de las fracturas de clavícula. Estas fracturas es una de las más importantes en traumatología. Su principal mecanismo es traumatismo indirecto, es decir, que la clavícula se va a fracturar o se va a lesionar en aquellos tipos de fracturas que no correspondan al propio hueso. Es decir, paciente masculino que se cae sobre su propio eje, pero que en su mecanismo de defensa la mayor parte de la carga de traumatismo, la mayor parte de la energía de impacto recae sobre el hombro, sobre el pecho, ¿de acuerdo? O sobre las estructuras torácicas, para que seamos un poquito más propios. Si esto ocurre, ¿esto qué va a ocasionar? Que la energía se irradia hacia la parte de la clavícula, haciendo que la propia clavícula pueda fragmentarse, si así lo vemos. La clavícula, si recordamos, es una estructura anatómica en forma de vara, ¿sí? De una forma de churro. Esta clavícula o esta estructura anatómica, cuando se logra fracturar, habitualmente la zona más frecuente de fractura es la del tercio medio y corresponde incluso hasta un 80% de las pacientes que se fracturan. El manejo de lesión es conservador. Se realiza un vendaje en 8 para poder ocasionar la estabilidad. El vendaje en 8 lo que va a hacer es que la clavícula haga una reducción en el movimiento de estabilización para que ésta pueda tener una mejor recuperación y pueda tener una mejor estabilidad. Recordemos que primeramente tenemos que hacer un diagnóstico clínico, tenemos que encontrar el signo de la tecla. El signo de la tecla es ver si al momento de hacer una palpación profunda de la clavícula no queda una parte que se sumerge y una parte que se queda arriba, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer también una radiografía del hombro afectado de manera anteroposterior para que podamos revisar en qué parte de la clavícula está lastimada. Porque si la clavícula tiene más fracturas de lo normal, ya no se va a manejar de manera conservadora. La principal complicación es la consolidación en mala posición. Es por ello que los pacientes con fractura con clavícula hay que estarlos monitoreando. De 90 días es el tiempo de recuperación en adultos sanos y en adultos mayores hasta 120 días. El control radiológico se sugiere que se haga entre la semana sexta y la 12ª.
¿de acuerdo? O sea, tenemos que ver cómo se está llevando a cabo la compactación, todo el proceso de la remodelación del hueso, porque si esto no ocurre de manera correcta, vamos a encontrar que tenemos una compresión del plexo braquial e incluso vamos a encontrar estructuras vasculonerviosas que se pueden ver afectadas en esa estructura. Es por ello que por esas características propias de la clavícula no se recomienda que su manejo sea quirúrgico. Esto principalmente porque podemos lesionar al nervio braquial y podemos ocasionar parálisis o incluso podemos hacer que los nervios se desconecten de manera periódicas y pues eso al final de cuentas vamos a ocasionar más patologías nerviosas, muy aparte de que vamos a incluso condicionar que el paciente, si no tiene una buena consolidación, pueda tener inestabilidad incluso en el proceso respiratorio. Recordemos que la clavícula participa en los movimientos de respiración secundaria, ¿de acuerdo? No primaria, pero sí tienen una participación pasiva en el momento de la respiración. Las guías de práctica clínica de la IMSS 584-12 comenta que la clínica de las fracturas de clavícula es dolor, deformidad y pérdida de la función del brazo del lado de la clavícula que se afecta, y no porque no se pueda levantar, sino que al momento de hacer algún movimiento de extensión o de pronación o cualquier movimiento que se realice en el brazo va a ocasionar que la inestabilidad de la fractura reaccione al dolor. Comenta igual que la radiografía simple de hombro AP es la de elección y el cabestrillo se puede quedar hasta por 90 días, pero ojo, yo les recomiendo que esto sea una referencia a traumatología y ortopedia, porque será el traumatólogo ahorita con las nuevas terapéuticas que hay en cuanto a la cuestión de rehabilitación y fisioterapia, porque es muy importante que los pacientes con clavícula, terminando el proceso de las fracturas, regresen o se involucren a lo que es la rehabilitación y la fisioterapia, porque la función de la clavícula en cuanto a deportes, por ejemplo, de alto impacto como es el MMA, el box, la lucha libre e incluso pacientes que practiquen fútbol americano, si no hay una buena rehabilitación, vamos a condicionar que el paciente tenga una fractura posterior a los mínimos 6 meses de recuperación por la mala consolidación y por el mal manejo de la rehabilitación del complejo muscular que se involucra cerca y alrededor de la clavícula. Entonces es muy importante que este manejo sea primer nivel, médico general, y el manejo de especialista con el traumatología y ortopedia. También recordarle, porque hay traumatólogos que pues, la verdad lo hacen y hay quienes lo omiten porque ya tienen la experiencia. Sin embargo, no hay que discriminar y no hay que menospreciar la labor que hace el fisioterapeuta y el médico en rehabilitación. Yo le recomiendo que la rehabilitación sea de manera temprana. En el Congreso de Traumatología y Ortopedia de la FEMICOT recomienda que a partir de los 30 días se involucren en la rehabilitación temprana para que la clavícula no tenga como complicación lo de al momento de consolidar mal los movimientos no se vean limitados y no se vean afectados. La indicación quirúrgica de las clavículas solamente existen o se pueden aprobar si hay fracturas expuestas, fracturas con inminencia de exposición, lesión neurológica y o vascular. En dado caso de que exista una fractura en ambas clavículas, para esto se sugiere solicitar una tomografía computarizada para encontrar la estabilidad o encontrar la presencia de anomalías vasculares, porque eso es muy importante. La clavícula también tiene un complejo vascular súper importante en todo lo que es el miembro superior. Es igual, más adelante lo vamos a abordar en cuanto a complicaciones de traumatismos, y eso lo vamos a abordar en su momento en el ATLS, cuando veamos la clase de ATLS. Fractura con compresión pulmonar,
Fractura con clavícula con tórax inestable, es una indicación quirúrgica porque hay que estabilizar los dos lados, ¿de acuerdo? Y el hombro flotante con desplazamiento de la escápula mayor a 2 centímetros. Las fracturas de escápula son las siguientes. Estas fracturas son poco frecuentes dentro del miembro superior. Cuando existen fracturas de escápula hay que descartar fracturas costales y lesiones pulmonares traumáticas. Las fracturas de escápula, al igual que la fractura de clavícula, su traumatismo es del medio indirecto. Las fracturas de escápulas pueden reaccionar, por ejemplo, a accidentes de automóvil en el cual el tórax se ve compactado y a su vez la energía de impacto va a salir o se va a irradiar hacia la escápula. La escápula, recordemos que es como una estructura anatómica en forma de platillo. ¿Qué ocurre si yo agarro un plato y lo sueno? O sea, mi palma de mano abierta, la sueno. El plato, una de dos, o se fragmenta y no se rompe, o se rompe a la mitad por completo. Lo mismo ocurre con la escápula. En la escápula, hacer una estructura anatómica en forma de platillo alargada y en forma triangular, tiene estas características de ser propensos. Sin embargo, su alto complejo muscular que la cubre la protege de estos mecanismos de impacto. Las fracturas de escápula tienen una indicación quirúrgica solamente si existen unas fracturas con acromión desplazadas, si el cuello de la escápula se ve comprometida, porque el cuello de la escápula también forma parte del complejo del hombro, si en la zona glenoides se conlleva una estabilidad acromioclavicular, y para ello la GPC recomienda un cabestrillo de hasta por 6 semanas. Las fracturas de escápula también se recomiendan las radiografías de hombro AP. Y estas fracturas en peculiar también se tienen que monitorear cada 6 a 12 semanas. La fractura de cuerpo de escápula también se puede involucrar con lo que son las fracturas costales. Y en el ATLS vamos a ver que también se lleva un combo de la triple escápula. Fractura cuerpo de escápula, fracturas costales, y se pueden acompañar con hemotórax y hemotórax. Entonces vamos a ver todas estas características de las fracturas de escápula. Ahora vamos a abordar a las fracturas del húmero. Las fracturas del húmero son las más traumáticas dentro del complejo del aparato de la extremidad superior. Son frecuentes y afectan en pacientes de edad avanzada. Las fracturas de escápula, las fracturas de húmero se van a dividir igual en dos partes, en una extremidad proximal del húmero y en una diáfisis del húmero. Hay una tercera que es la extremidad distal del húmero. Las tres tienen una forma distinta. Vamos a encontrar que la extremidad proximal del húmero tenemos en primera instancia a la cabeza del húmero, al troquíter, al troquín y a la diáfisis. Entonces, para esta pequeña remembranza anatómica es muy importante porque existe una clasificación de las fracturas de húmero que son las clasificación de Neer. Vamos a observar que se dividen en 4 puntos o en 4 tipos: la mínima desplazada, las fracturas en 2 fragmentos, las fracturas en 3 fragmentos y las fracturas multifragmentadas. Cada una tiene distintas maneras de tratamiento. Las mínimas desplazadas o las no desplazadas para el CTO, el tratamiento es puramente conservador. En las fracturas desplazadas de hasta 2 y 3 fragmentos, se recomienda osteosíntesis, que es el tratamiento de relevancia. En las fracturas desplazadas a partir de 4 fragmentos, o incluso a partir de varios complejos que involucren al cuello anatómico del húmero, se recomiendan las prótesis. Ya de ahí depende de la experiencia del traumatólogo, alguna otra tratamiento, pero para cuestiones didácticas esas son las más relevantes.
Vamos a pasar a las fracturas del húmero. En las diáfisis del húmero existe que es prácticamente el cuerpo propio del húmero. Las fracturas diaficiales del húmero son una consecuencia de un traumatismo directo en la mayor parte de los casos o indirecto, como suele ocasionar un tipo de trazo especial. En adultos mayores ocasionan un traumatismo directo que pueden ocasionar una fractura comminuta. El diagnóstico de las fracturas de húmero, el gold estándar es la radiografía, de preferencia en 2 proyecciones, anteroposterior y lateral. Debe incluir siempre articulación distal y proximal a la fractura, y la angiografía en caso de sospechas de lesiones vasculares. La clínica de las fracturas de húmero, vamos a encontrar el dolor y la precipitación del área afectada, el déficit motor en la mano y la muñeca por un riesgo en la lesión del nervio radial, aumento de volumen secundario a lesión de tejidos blandos, puede ser una lesión cerrada o expuesta, e incluso puede encontrarse una lesión o una incapacidad funcional y equimosis. Los factores de riesgo los vamos a encontrar en pacientitos con edad avanzada, osteoporosis en los pacientes femeninos por el proceso de la posmenopausia, una malnutrición, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, violencia y bullying por las lesiones son el área de lesiones, el área anatómica más frecuentes en el bullying y en los deportes extremos. La epidemiología representa de 3 a 5% de las fracturas en general en traumatología y ortopedia. El tratamiento de las diáfisis de húmero. El primer paso o la más recomendada es la alineación de la fractura más una férula en escayola y el vendaje de Bellpau. El segundo paso es emplear yeso funcional. También parte del tratamiento de la diáfisis del húmero podemos encontrar yeso colgante de Caldwell. Este tipo de yeso se puede recomendar en fracturas espiroideas u oblicuas largas, anguladas e incluso acortadas. Pacientes que suelen tener una recuperación quirúrgica es pacientes que tengan indicaciones de fracturas transversales, bilaterales, fracturas expuestas, asociadas a síndrome compartimental, que existe una lesión neurovascular e incluso pacientitos con obesidad extrema, porque la obesidad va a ocasionar que no pegue bien, que no pegue bien, que el hueso no se consolide de manera adecuada y que el hueso se retarde muchísimo el tiempo de recuperación por la cantidad de tejido adiposo, que eso va a hacer que el estrés va a ocasionar que el metabolismo del hueso no se lleve a cabo de manera adecuada. Vamos a recordar siempre que la complicación más frecuente es la lesión del nervio radial. En traumatismo de mano vamos a ver todo lo que son las lesiones de los nervios. Las fracturas de húmero en la extremidad distal, vamos a encontrar las fracturas del paleto humeral, del cóndilo humeral y las fracturas del epicóndilo. Fracturas del olecranón. En cuanto a las fracturas del olecranón, se presenta a causa de un traumatismo directo sobre el codo en flexión. Es el traumatismo, el mecanismo de traumatismo más importante y la más común. Se pueden producir por arrancamiento de su parte proximal, por contracción súbita de tríceps o trauma directo del codo en flexión. La clínica de las fracturas del olecranón nos va a dar una incapacidad en cuanto a la extensión de la articulación del codo. El tratamiento es conservador, se recomienda el tratamiento en escayola y las desplazadas agujas y alambre. Esto es lo que altamente recomienda la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de las lesiones traumáticas del codo en el adulto. En cuanto a la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de las fracturas de antebrazo, diáfisis y cúbito del radio, tenemos las fracturas del antebrazo que representan el 10 al 14% de todas las fracturas.
Generalmente son producidas por aumento de la fuerza en el punto de la inflexión de las curvaturas normales de la diáfisis por traumatismo indirecto producidas en mayor frecuencia durante maniobras de defensa personal, accidentes vehiculares. La clínica muy importante, dolor acompañado de una pérdida en la función del antebrazo. Las radiografías que aquí se recomiendan son las de anteroposterior y lateral del antebrazo. El tratamiento es conservador, reducción más yeso. Y el quirúrgico se recomienda una placa de comprensión. El quirúrgico habitualmente es cuando se acompaña la fractura del antebrazo, los dos huesos o el mismo hueso, ya sea el radio o el cúbito, se acompañe de multifragmentada. Pues. La fractura aislada de la diáfisis cubital tenemos que es la fractura de cúbito, o también conocida como la fractura del bastonazo. El mecanismo de lesión es un traumatismo directo sobre el antebrazo. La clínica es dolor más deformidad y delimitación en la pronosupinación. El diagnóstico es clínico totalmente y es confirmatorio mediante la radiografía API lateral del antebrazo. El tratamiento es conservador, se recomienda yeso brachioantebraquial. Las fracturas de ambos huesos del antebrazo son fracturas en ambos huesos del antebrazo a la mitad. Lo mismo, el mecanismo de lesión es un traumatismo directo sobre el antebrazo. El dolor y la deformidad junto con la delimitación en pronosupinación. La clínica lo mismo, es el diagnóstico confirmatorio, es mediante radiografía API lateral del antebrazo. El tratamiento en este caso se recomienda osteosíntesis, placa y tornillo. La fractura del antebrazo, tenemos a la fractura también conocida como fractura o luxación de Montella. Esta fractura se define como una fractura del cúbito más una luxación del radio. El mecanismo de lesión es el traumatismo directo sobre el antebrazo, caída en la palma de mano con cono en hiperpronación. La clínica es un dolor y una deformidad acompañada de una delimitación de la pronosupinación. El diagnóstico de esta fractura es clínico completamente y es confirmatorio con una radiografía AP y lateral del antebrazo. El tratamiento de la fractura del antebrazo es conservador. Existe una reducción cerrada con una férula existente. Niños van a presentar también ese tipo de tratamiento junto con fracturas estables. Ojo. El tratamiento quirúrgico de la fractura del antebrazo en la luxación de Montella, vamos a observar que se puede mandar osteosíntesis en placas y tornillos. Habitualmente eso las indicaciones quirúrgicas en fracturas desplazadas, inestables o que involucren incluso partes blandas. De última instancia tenemos la fractura o la luxación de Galeas. Esta es una fractura del distal del radio más una luxación del radio cubital. El mecanismo de lesión es el traumatismo directo sobre el antebrazo o caída palma de mano con codo en valgo y antebrazo en pronación. La clínica, vamos a presentar dolor más deformidad acompañada de una delimitación de pronosupinación. El diagnóstico lo mismo, va a ser confirmatorio mediante la radiografía AP y lateral del antebrazo. Es conservador, va a existir una reducción cerrada más una férula y es quirúrgico, lo mismo, osteosíntesis, placas y tornillos en fracturas desplazadas inestables o que involucren incluso partes blandas. Hasta aquí vamos a llegar en esta parte de las fracturas del miembro superior. Vamos a continuar en el siguiente video acerca de las fracturas del miembro inferior, que esta fractura también, este apartado es incluso de los más relevantes en la traumatología y son de las que más información nos trae. Así que vamos a descansar el día de hoy. Traten de revisar las guías de práctica clínica. Dejen sus dudas, dejen sus comentarios aquí en la caja de comments. Y nos vemos en la siguiente clase.
Yo soy Doc Arthur, su mentor en medicina, y nos vemos en la siguiente sesión.